abrazo a todos y todas, a nuestra juventud también presente, a los abuelos y las abuelas, para no decirles viejo que dijo él. Bueno, mil bendiciones para todos y para todas. 6 de la tarde, 13 de abril 2026, 24 años de aquellos hechos que marcaron nuestra historia. Allí se definió en gran medida el rumbo de la patria para este siglo XXI. Y la definición fue contundente. Este es un siglo de patriotas, este es un siglo de revolucionarios, de mujeres y hombres de bien. Por eso la victoria. Nuestra hermana Gladys, para quien pido un aplauso, y nuestro hermano Héctor, joven, revolucionario, han comentado aquellos días. Y por supuesto, recordar aquellos días pasa necesariamente por hacer las comparaciones con el presente, las reflexiones de cómo aquellas enseñanzas hoy nos permiten afrontar el presente. Las causas del 11 de abril del 2002 son las mismas causas del 3 de enero de este año 2026. Son los mismos enemigos de la patria. Son los mismos intereses ilegítimos, perversos. Es la misma violencia. Es el mismo odio hacia un pueblo que decidió ser libre a través de un proyecto, del proyecto revolucionario. Son las mismas causas que hoy nos encuentran en resistencia. Aquel 11 de abril, la manipulación mediática, la misma que hoy persiste, la difamación, la mentira, el intento sistemático de generar intriga, confusión en la población y particularmente en la población que apoya a la revolución bolivariana. Esa manipulación mediática que fomenta el odio en los adversarios de la revolución produjo que una parte de los venezolanos fuesen movilizados hasta el Palacio de Miraflores en la ciudad de Caracas, llevados, como dijo nuestra hermana Gladys, a una masacre que el tiempo ha comprobado cómo se planificó de forma perversa y cómo se ejecutó. A sabiendas de que en el centro de Caracas los patriotas defendían Miraflores, convocaron a opositores a un enfrentamiento. Y en las inmediaciones del Palacio de Miraflores colocaron francotiradores para que dispararan contra ambos grupos, contra patriotas, contra opositores. Una cosa perversa, planificada al detalle, con el único objetivo de señalar a nuestro comandante Hugo Chávez de asesino y poder implementar entonces el golpe de Estado que habían definido con la participación de altos mandos militares de la República, con el consenso de las élites económicas del país, con el consenso de actores importantes de la dirigencia obrera del país, con el consenso de gobiernos extranjeros, los dueños de los medios de comunicación. Fue una conjura contra la revolución, contra el comandante Hugo Chávez. Un poder bestial que produjo un dolor tremendo en la noche y madrugada de ese 11 de abril. El pueblo veía cómo se despojaba del poder a quienes habíamos electo, a nuestro comandante Hugo Chávez. Y en pocas horas, esas horas del 12 de abril, le vimos el rostro, así como lo vimos ahora el 3 de enero. Vimos el rostro de los enemigos de la patria. Vimos descarnadamente de qué son capaces de hacer. Porque esos francotiradores del 11 de abril, en esencia, son los mismos que bombardearon
y los que pidieron bombardeo sobre el territorio venezolano el pasado 3 de enero. Los guía lo mismo, son demonios. Así que en pocas horas les vimos el rostro de lo que verdaderamente son. Ellos que hasta horas antes hablaban de democracia, de libertad, de derechos humanos, a ellos mismos los vimos entonces colocar las armas de la República contra la gente. Los vimos entonces acabar con el Estado de Derecho. Eliminaron la Constitución, la misma que decían que querían implementar a través del artículo 350. De un plumazo eliminaron la Constitución que aprobamos los venezolanos y venezolanas. Inédita Constitución. Por primera vez en la historia latinoamericana, un pueblo aprobaba en referéndum su Constitución, y es nuestra Constitución, la República, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estos datos son muy importantes, sobre todo para la juventud. Aquí hay muchos jóvenes presentes que tienen incluso menos de 24 años. No habían nacido en ese momento. Levanten la mano los que tienen menos de 24. Fíjate cómo levanta la mano. Este sí es verdad. El único que le creo es este que está aquí. Irán levantó la mano. Ellos eliminaron la Constitución, destituyeron a todas las autoridades de la República para autonombrarse ellos. Se autojuramentaron por primera vez. El mundo veía como una persona se autojuramentaba como presidente. Claro, no fue la primera, más no la única. Después vimos al imbécil de Guaidó unos años después repetirlo. Pero ellos mostraron el rostro de lo que son. Todavía hay información que no se maneja abiertamente. Voy a mencionar solo una. Miren, el comandante Hugo Chávez, para reivindicar a los sectores de la clase media venezolana, oprimida en la década de los 90, a través de créditos indexados, que produjeron que mucha gente incluso se suicidara porque no tenía cómo pagar los créditos, aplicó un conjunto de medidas para proteger a ahorristas y a personas beneficiadas con créditos. Ese 12 de abril implementaron ellos, las personas que nombraron, medidas para revertir aquellas cosas. Son unos zamuros y mostraron en pocas horas realmente sus intereses. Pero no contaron con la conciencia que a pesar de los pocos años de la revolución en el poder, ya se había sembrado en el pueblo bolivariano, en el pueblo venezolano. Ya había un nivel de conciencia, y a pesar de la confusión enorme que se generó, el pueblo bolivariano en menos de 47 horas salió a las calles a retornar a su presidente, a nuestro comandante Hugo Chávez. Y el comandante Hugo Chávez, como lo vimos ahora ahí en el video, si fuese otro, si hubiese sido otro en cualquier otra parte del mundo, impregnado de malos sentimientos, de revanchismo, de rencor, de odio, si hubiese sido así, el comandante Hugo Chávez tenía todas las posibilidades para llamar al pueblo a un acto de venganza. Porque ellos huían, se escondían, corrían, y el pueblo bolivariano estaba en las calles. Pero el comandante Hugo Chávez, siendo lo que es un cristiano en primer lugar, un humanista, un hombre de bien, un líder, nos llamó a la calma y sacó un crucifijo y llamó a la paz y llamó al entendimiento. Vuelvo a las comparaciones. En medio de uno de los hechos más trágicos de la historia venezolana, un bombardeo de fuerzas extranjeras contra el territorio nacional, el alto mando de la revolución bolivariana, hoy liderado como presidenta encargada
por Delcy Rodríguez, nos ha llamado a la paz, a la cordura, a la tranquilidad, a la unión de todos y de todas. Delcy Rodríguez es una hija del comandante Hugo Chávez. Víctima ella misma del odio y de la violencia, nuestra presidenta encargada. Víctima ella misma porque su padre fue asesinado por los mismos que ejecutaron el golpe de Estado del 11 de abril del 2002. Las mismas élites que asesinaron a Jorge Rodríguez padre son las élites del golpe de abril del 2002. Así que nuestra presidenta es una víctima de la violencia política, pero en ella imperan los valores, la humanidad, el cristianismo. Y por eso hoy, a un poco más de 3 meses de ese fatídico 3 de enero, nosotros podemos decir: nuestro país está en paz. Los venezolanos y venezolanas estamos en paz. Y trabajando por la unión, y trabajando para echar adelante nuestro país. Y luchando por preservar nuestra revolución bolivariana y sus grandes objetivos, que no son otros que la independencia, que la soberanía, que la justicia, que la igualdad, que la prosperidad. Son nuestros objetivos. Nos ha costado mucho preservar este camino, que es el camino correcto. Hoy 13 de abril, fecha histórica para Venezuela, el pueblo chavista tiene que enaltecer su orgullo. Somos chavistas y nos sentimos profundamente orgullosos de ser lo que somos y de defender la causa que defendemos. Somos un pueblo con conciencia, con historia, con lucha, con sacrificio. Nos ha tocado incluso a nosotros poner a víctimas y a mártires en medio de esta batalla. Y así como el comandante Chávez sacó el crucifijo una y muchas veces durante estos años recientes, nuestro presidente Nicolás Maduro, hoy nuestra presidenta encargada Delcy Rodríguez, también han sacado el crucifijo y han otorgado el perdón incluso a quienes han atentado contra la paz, a quienes han incurrido en violencia, siempre buscando la paz, siempre entendiendo que nuestro camino es la paz, siempre entendiendo que nuestros adversarios, que nuestros enemigos quieren el caos. Ellos quisieran que la Venezuela de hoy fuese una Venezuela de violencia, donde quienes pensemos distintos estemos en las esquinas matándonos, agrediéndonos unos a otros. Es lo que ellos quisieran para reinar en la división y en el caos. Nosotros lo sabemos y actuamos coherentemente, con mucha sabiduría, con mucha inteligencia, para garantizar la paz. Hoy, 24 años, paciencia, paciencia estratégica. Hoy, 24 años después, así como Hugo Chávez escribió en un papel y le entregó a un soldado patriota para que lo hiciera saber al mundo que él no había renunciado, con esa misma dignidad vemos a Nicolás Maduro Moros llegar ante la justicia de los Estados Unidos y decir: soy Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Que viva! Y toca hablar, sí. En algún momento dijo el comandante Hugo Chávez: si tengo que bajar al quinto infierno y hablar con el diablo por la paz de Venezuela, lo haré. Y lo ha tenido que hacer el comandante Hugo Chávez. Y lo ha hecho el presidente Nicolás Maduro y lo ha hecho nuestra presidenta Delcy Rodríguez. Por la paz del país, por nuestro derecho a la tranquilidad, a la estabilidad, al trabajo, al progreso. Lo ha hecho. Y hoy nosotros somos un pueblo mucho más maduro. En el 2002 teníamos 3 años de haber llegado a la presidencia de la República. Apenas 3 años. Hoy somos un pueblo que gobierna
mucho más consciente, mucho más organizado. Hoy tenemos mucho más control en la dirección del gobierno. Hay que recordar las excusas de la derecha. La derecha usó como excusa para el golpe de Estado y para paralizar la industria petrolera que el comandante Chávez había nombrado presidente de PDVSA una persona con la que ellos no estaban de acuerdo. Y con esa excusa la usaron para parar PDVSA. Una cosa que hoy, en cualquier momento, pero hoy a la distancia uno dice, bueno, pero qué barbaridad. O sea, imagínese usted en un gobierno donde un presidente no pueda nombrar a los presidentes de las empresas del gobierno. Una locura. En ese momento eran decenas y decenas de almirantes, contraalmirantes, generales, conspirando contra el jefe del Estado. Eso hoy no es así. Hoy la conducción de la República está en manos de patriotas, de bolivarianos. En ese momento vimos cómo saltaban algunos alcaldes, algunos gobernadores, algunos diputados. Bueno, titubearon, brincaron por un lado, para el otro. Hoy acabamos de ver el 3 de enero cómo nuestros líderes y lideresas revolucionarios, en medio de un bombardeo a la República, hemos estado firmes defendiendo el proyecto revolucionario. Pero más importante que todo eso, hoy nosotros vemos cómo hemos ido consolidando a un pueblo activo, movilizado, ejecutando permanentemente acciones en los territorios, empoderado, con leyes, con conocimiento. Hoy vemos la fortaleza de nuestros partidos, de la revolución bolivariana, de nuestros movimientos sociales, el liderazgo en las calles, en las comunidades, en las comunas, en todos los territorios. Indiscutiblemente es mucho lo que hemos ido consolidando durante estos años. Hoy somos más fuertes que el 13 de abril del 2002. Hoy somos más sabios también. Y lo dijimos durante todos estos años y no renunciamos a ello. Todo 11 tiene su 13. El 3 de enero fue un 11. Le va a llegar su 13. Le va a llegar su 13. Aquí lo estamos gestando, lo estamos construyendo, nos los estamos ganando como sabemos hacerlo. Siempre confiando en Dios que nos guía y que está con nosotros. Pero también, como dice la expresión, a Dios rogando y con el mazo dando. Confiamos en Dios. Pero estamos trabajando todos los días para que ese 13 llegue. Y ese 13 va a llegar. El pueblo bolivariano